nuestra academia justamente es una asociación sin fines de lucro, donde queremos tocar cada tema que tiene importancia en la vitivinicultura de una manera objetiva, totalmente despojada de algún interés sectorial, y nos pareció que este tema del terroir, del cual cada vez se está hablando más, merecía hacer una jornada de debate, ver en qué estado estábamos, analizarlo desde el punto de vista de las bases científicas, con los resultados de las investigaciones que se están conduciendo, sobre todo en nuestro país y en el mundo, y ver si realmente era tal la influencia en los vinos elaborados o quedaba simplemente a nivel de empresa o de política de venta o de marketing. Pero realmente el terroir es un concepto que existe, lo que te puedo responder, que viene desde la más remota antigüedad, donde ya se identificaban los vinos, no solo los vinos, sino también otros productos, con su lugar de producción. La palabra terroir viene justamente de territorium, del latín, y a la caída del Imperio Romano, las villas o ciudades se fueron convirtiendo en feudos que permanecieron más o menos aislados, y allí cada uno tenía su identidad en la producción debido al clima y al suelo particular de ese territorio donde crecían las vides, y también a los modos, a las prácticas culturales para producir esos vinos. Es decir que le integran a esa palabra diferentes aspectos: el clima, el suelo. Sí, el terroir depende de la interacción de múltiples factores. El trabajo del hombre y también la calidad de la uva. Exactamente. Y funciona como un sistema, donde todos los factores interaccionan unos con otros, y donde la modificación de uno indefectiblemente modifica el impacto que todos los otros tienen sobre el resultado, es decir, sobre el vino obtenido. Los factores clásicos que se definían para el terroir, son el clima, suelo y planta, como vos bien has dicho. Dentro de estos factores el clima es muy determinante, pero el factor suelo últimamente se está revalorizando mucho, y sobre todo en nuestras regiones, donde son suelos aluviales, donde hay mucha heterogeneidad, donde varía a lo mejor dentro de un mismo viñedo en distintos sectores. Se está entonces llevando a cabo una serie de estudios focalizando y revalorizando el impacto del suelo en el terroir. Pero también, como vos bien dijiste, Silvia, los factores culturales, el paisaje, todo el entorno tiene que ver con este concepto de terroir, y que es percibido por el consumidor con un fuerte contenido emocional, incluso porque quedan en su memoria, sobre todo si ha visitado las regiones de producción. Todos estos factores vienen a su memoria, los factores culturales del entorno de la producción donde él ha tomado el vino por primera vez, el clima, el suelo, las distintas prácticas culturales, y eso hace que él perciba el terroir como una identidad en el vino. En realidad el terroir hace que el vino de cada lugar sea único e irrepetible. Claro. Y otro valor que es muy importante de señalar para el terroir es que valoriza las distintas regiones. No hay lugares mejores o peores para el terroir, para el vino, sino hay lugares diferentes, hay diferentes terroirs. Y eso es muy importante porque en la paleta que se le puede ofrecer al consumidor hay una gama de vinos donde él los va a percibir como diferentes, no como uno mejor que otro, sino distintos. Habrá algunos que le gustará más, le gustará menos, pero es una revalorización de los lugares, ¿no? Está bien la marcación, no mejores, no peores, porque eso se sigue la continuidad del concepto de que el vino argentino es bueno, sino que en todas las regiones, sino que lo va a encontrar con alguna particularidad que remite directamente al lugar de su producción, que estamos refiriendo al terroir. Exactamente. Muy bien. Otro factor, por ejemplo, muy importante que interviene en el terroir es el riego, y que es muy importante en la región vitivinícola argentina, que es toda bajo regadío. Entonces, la calidad del agua, la disponibilidad que tenga, mayor o menor, el manejo que se haga de esa agua también incide en el resultado que se va a obtener del vino elaborado de ese lugar. Claro. También, por ejemplo, por citarte la complejidad del tema,
los aromas ambientales. Cada lugar tiene sus olores propios, típicos, que vienen de la flora autóctona o también de vegetales que han sido implantados en esos lugares, y esos aromas circundantes se pegan en la pruina, que es la capa cerosa que recubre el grano de la uva, y de ahí pasan al vino. Claro. Como ejemplo tenemos las jarillas, el eucaliptus, el aguaribay, etcétera, que hay vinos donde uno puede percibir los aromas de estas especies que circundan el área de producción. El vino está compuesto por una serie de componentes químicos que son absolutamente naturales, que vienen propios de la composición del grano de la uva, que luego se transforma en mosto, y ese jugo de la uva pasa a ser el vino. Esa es una enorme cantidad ya de compuestos que han sido identificados, no son privativos solo de la uva, sino que están también en otras frutas. Y uno cuando toma un vino recibe estos estímulos sensoriales que inmediatamente nuestro sistema nervioso lo conduce al cerebro, y allí nos funciona como un verdadero fichero mental, donde empezamos a buscar ese estímulo, donde lo encontramos y lo identificamos. Todo esto lo hacemos de... Identificamos la frutilla, identificamos la mora, la ciruela o la mermelada, si son frutas muy maduras, ¿no es cierto? Ya no son aromas de frutas frescas, sino más de mermelada, más de fruta cocida. El mundo de la degustación tiene eso de fascinante, ¿no? La gran variedad que, si uno presta atención, puede llegar a identificar poco a poco, y a medida que se va entrenando, distintas sensaciones en los vinos. Cristina, el seminario fue bastante extenso, sobre todo por la temática. En la información que yo tengo, hablaron de las consideraciones sobre el terroir, cambio climático, el efecto de la radiación solar ultravioleta. Fue muy interesante. Y la verdad que el tema estaba, digamos, en el medio como una necesidad. En lo que me preguntas respecto del efecto de la radiación solar, en Mendoza los viñedos tienen la particularidad de que están distribuidos en un gradiente altitudinal muy marcado. Hay viñedos de baja altura que están ubicados alrededor de los 500 metros sobre el nivel del mar. Luego hay viñedos que ya están a 1000 metros sobre el nivel del mar, y los llamados viñedos de altura, que actualmente llegan a los 1500 metros sobre el nivel del mar. En Mendoza. En Mendoza. Entonces, esto planteó, nosotros en el seminario contamos con destacados especialistas tanto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, como de la Facultad de Ciencias Agrarias. Este es un trabajo que está desarrollándose en colaboración con otras instituciones en la Facultad de Ciencias Agrarias, y que quisieron ver realmente cuál era el impacto de la radiación solar sobre estos viñedos de altura. Estos midieron que los niveles de solares que se reciben en estos distintos lugares eran distintos según el lugar y también según la época del año. Pero se observa, a medida que aumentamos en altitud, una mayor irradiación de los rayos ultravioleta B, que es la radiación de menor longitud de onda y de mayor energía que llega a la Tierra desde el Sol. Entonces, y las intensidades máximas se producían entre las 13:30 y las 14:30 horas, que es la hora que todo el que toma sol sabe que es cuando más se quema, ¿no es cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, como es altamente energética, es potencialmente dañina para las plantas. Pero ¿qué pasa? Las plantas también generan mecanismos de defensa frente a eso. Y se vio, como los primeros resultados, que los contenidos de los fenoles totales, o sea, la materia colorante, las antocianinas, y compuestos específicos como el resveratrol, que estaban presentes en las bayas al momento de la cosecha, eran mayores a medida que el viñedo se encuentra a mayor altura. Este resveratrol es un compuesto muy importante porque ya habrá sentido, Silvia, y los oyentes también,
es un protector muy importante de todo el sistema circulatorio. Sí. Protege nuestras arterias y entonces se reduce las posibilidades de infartos de miocardio y problemas de tipo circulatorio. Sí. Es por eso que dicen que el vino hace bien a la salud, una copita por día. Sí, 1 o 2 copitas por día. El concepto que está ahora en boga es wine in moderation. Sí, claro. Disfrutar del vino, disfrutar del placer que provoca una buena mesa acompañada de un buen vino, pero todo con moderación.